Agradezco mucho la invitación de las autoridades, agradezco mucho. Cuando me invitaron a dar esta plática, la verdad es que tuve que abordar bastante. El derecho a la salud es inmenso, es un tema bastante amplio para tratar de hacerlo en un corto tiempo. Sé que todavía falta un ponente, entonces voy a intentar acortar un poco la presentación. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de derecho a la salud, debemos hablar principalmente de 4 cosas, hablamos de 4 cosas principalmente. Una, que es la más amplia, la más difícil de abordar y probablemente la que nos va a traer más problemas, que es salud. ¿Sí? ¿Qué implica el derecho a la salud? La diferencia entre el derecho a la salud y el derecho a la protección de la salud, que no son términos muy parecidos, pero no significan lo mismo. ¿Sí? ¿Y qué resguarda el derecho a la salud? La que sigue, por favor. Generalmente cuando hablamos de salud, y no es que yo venga aquí a dar una definición de salud, porque sinceramente no existe una definición de salud establecida más que en algunos términos que voy a dar. Generalmente la salud ha sido definida de manera negativa, bien decía el doctor. ¿Sí? Normalmente utilizamos la salud como negativa, como una dolencia, un padecimiento, una enfermedad. ¿Sí? La definición de salud generalmente está ligada a los preceptos de normalidad bioestadística, dentro de parámetros normales, la tensión arterial normal, los parámetros de glucosa normales. ¿Sí? Y la salud no es solo normal, decía Canguilhem, sino normativa. Eso es lo que nos norma a nosotros para decir que una persona tiene salud o no tiene salud. La que sigue, por favor. Desde la perspectiva de la medicina social y la salud colectiva, la concepción de salud y enfermedad están ligadas y están determinados por procesos económicos, por procesos políticos, por procesos ideológicos de la sociedad en su conjunto. Y es básicamente esta definición lo que abarca los diferentes grados de las obligaciones que tiene el Estado hacia la salud de la población. Sí. Bien decía, la que sigue, por favor, la doctora Asa Cristina Laurel, desde los años 70, sostiene, y ya hemos escuchado bastante ahorita que estaba escuchando los comentarios de los compañeros médicos o de los compañeros que pertenecen a los centros de salud, que es una parte, la salud y la enfermedad no son partes indivisibles, no son partes separadas, sino son partes de un proceso, y ese proceso que nosotros llamamos proceso salud-enfermedad. Para entender este proceso salud-enfermedad es necesario disponer de una teoría social, de elementos teóricos, de elementos metodológicos para darle dicha explicación. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Nosotros cuando hablamos de este proceso salud-enfermedad, estamos hablando ya de cuestiones no solamente que abarquemos de atención a la salud, sino también estamos hablando de procesos que hablan de justicia y sobre todo de justicia social, para garantizar la recuperación propia del derecho a la salud. Sí. La que sigue, por favor. Entendiendo ya un poco más el concepto del derecho a la salud, nosotros, existe el reconocimiento del derecho a la salud por varias instancias. Generalmente utilizamos este reconocimiento desde la perspectiva de los derechos económicos, sociales, culturales, los DESC, ¿sí? Donde vamos a encontrar que dentro de este pacto de los derechos económicos, sociales y culturales, en el artículo 12, nos habla que dentro de que México obviamente lo tiene pactado, es el disfrute de toda persona al más alto nivel posible de salud física y mental. Y la que sigue, por favor. ¿A qué se refiere con esto? Exactamente. Se refiere, entre muchas otras cosas, a la reducción de la morbilidad, la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños, de acuerdo al artículo, el mejoramiento de todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente, la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas, y la creación de condiciones seguras que aseguren entre todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se está basando en la atención médica el derecho a la salud.
El derecho a la salud se está basando en otras perspectivas de determinantes sociales, como es trabajo, como es vivienda, como es alimentación. La que sigue, por favor. No voy a hacer tanto hincapié en lo que dice cada uno de los artículos. México tiene bastantes pactos y también nosotros lo tenemos en algunos reconocimientos internacionales, pero por ejemplo tenemos el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, donde dice que toda persona tiene un derecho a un nivel adecuado que asegure no solamente a su familia, sino la salud y el bienestar. Pero también tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, donde dice que toda persona tiene derecho a que la salud sea preservada a través de medidas sanitarias y sociales. Sí, que eso es importante abarcar, porque también vuelve a repetir que el derecho a la salud no implica solamente el acceso a los servicios de salud o la atención médica, sino a través de los derechos sociales. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa en México? ¿Cómo se encuentra el derecho a la salud en México? Y esto es importante tomarlo en cuenta. En México, y ya lo habían dicho al inicio de esta plática, no está precisamente estipulado el derecho a la salud en el artículo 4 constitucional. En el artículo 4 constitucional se está estipulado que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. No como tal nos habla del derecho a la salud el artículo 4, nos habla de la protección a la salud. Entonces, cuando hablamos de derecho a la salud en México, realmente estamos haciendo referencia a la atención a través de los servicios de salud y particularmente a la atención médica. La que sigue, por favor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las diferencias entre derecho a la protección de la salud y derecho a la salud? Que el derecho a la protección de la salud se basa o está basada en los servicios de salud. Los bienes jurídicos que protege, es decir, ¿qué protege la protección a la salud? Que estos servicios de salud sean accesibles, sean efectivos, seguros, de calidad y aceptables. La exigibilidad va a estar centrada en la prestación de estos servicios. La que sigue, por favor. Pero cuando hablamos de derecho a la salud, ahí tenemos un hueco muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pregunta sería, ¿en qué vamos a basar nuestra exigibilidad? Y se amplía bastante cuando hablamos de derecho a la salud. La pregunta sería, ¿vamos a basarla en los determinantes sociales? ¿Qué va a proteger el derecho a la salud? Ya quedamos de acuerdo que no es lo mismo protección y derecho a la salud. Entonces, sí deben estar incluidos los servicios de salud, pero es más amplia. Quiere decir que la exigibilidad debería estar centrada en el cumplimiento de los derechos concurrentes, como son derecho a la alimentación, educación, trabajo digno, derecho a la vivienda adecuada, derecho a la seguridad social, etcétera. ¿Sí? Es transversal. No solamente abarca una sola cosa que protege. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el reto entonces para que nosotros entendamos qué existe en México como reto de derecho a la salud? La que sigue, por favor. Entender que la salud es un derecho humano fundamental, primer reto, ¿sí? No es un derecho del ciudadano, no es un derecho de las personas que solo tienen derechos civiles. La salud debe ser considerada como un derecho humano fundamental. ¿Qué quiere decir un derecho humano fundamental? Que son aquellos derechos que corresponden a todo, universalmente a todos los seres humanos, ¿sí? Sin importar su situación, sin importar si están dotados de estatus de personas, de ciudadanos, de individuos, de capacidad de obrar. La que sigue, por favor. Di Castro, tomando un poco esta concepción de Ferrajoli, hace una clasificación de estos derechos fundamentales en la parte de arriba, de frente de la izquierda. Vamos a ver que están los derechos primarios, a los que llama derechos primarios o sustantivos. Estos derechos primarios o sustantivos son los derechos humanos, los derechos de las personas. Y esto lo divide en dos: las negativas, las expectativas negativas, donde no se debe intervenir, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, pensamiento. Pero también tenemos las expectativas positivas, donde sí debe haber intervenciones del Estado, sobre todo cuando hablamos de salud, alimentación, agua potable, educación, vivienda. Entonces, ahí es donde clasifica precisamente que este derecho es un derecho humano fundamental y no deberíamos clasificarlo si tenemos esta situación de ser ciudadanos o no, somos mexicanos o no, y tenemos un acceso a los servicios de salud. La que sigue, por favor.
Ahora, ¿por qué es importante, aparte de considerarlo como un derecho humano fundamental, considerar la justiciabilidad del derecho a la salud? ¿Y a qué voy con esto? Un derecho a la salud sin una normativa, un derecho sin una normativa es un buen deseo. Sí. Es como si yo le deseara a alguien buenos días, buenas noches, que le vaya a usted muy bien, que tenga derecho a la salud. ¿Sí? Implica que hay una ley que norma algo, que protege algo, que entonces va a hacer que las personas puedan exigir ese derecho. Si no, queda muy ambiguo la exigencia de ese derecho. Y entonces, ¿qué le exigiría yo al protector o al que está tratando de proteger el derecho, en este caso el Estado, cuando este derecho no es o no se hace posible? ¿Sí? Por esa razón, cuando a mí o cuando a alguien se le niegue el acceso a los servicios de salud, exige el acceso a los servicios de salud, porque está protegido por la Ley General de Salud. ¿Sí? Porque la Ley General de Salud me dice cómo accesar a estos servicios de salud. Pero cuando yo hablo del derecho a la salud, aún hay mucha ambigüedad de lo que es. Hay mucha ambigüedad de lo que yo puedo exigir sobre el derecho a la salud. Por eso lo considero que es el siguiente reto a considerar dentro del derecho a la salud. Ahora, ya hablamos de derecho a la salud, ya en esta mesa se abarca la terminología de derecho a la salud. Bueno, ahora lo que seguiría es qué concepción se tiene sobre derecho a la salud. Y para eso necesito hacerla justiciable, darle un contenido a ese derecho, para que no nada más sea un buen deseo. La que sigue, por favor. Para eso, normalmente los derechos como normas van a tener ciertas características que yo le tengo que dar a ese derecho, que son básicamente las que están en ese cuadro. Es decir, que haya bilateralidad, exterioridad, coercibilidad, generalidad, obligatoriedad, heteronomía, lo que hace que se convierta en cierta manera de una norma subjetiva a una norma objetiva, a algo que yo sí puedo exigir. Ya teniendo esta cuestión, entonces yo sabría que ya estoy con un contenido de derecho a la salud y qué pedir. Tal vez quede más claro en la que sigue, por favor. En esa, ¿sí? Normalmente cuando hablo de derecho a la protección de la salud, yo me pregunto, ¿existe algo o un supuesto jurídico? Sí, porque yo sé lo que protege el derecho a la protección de la salud. ¿Sí? Yo sé lo que exige, yo sé cuáles son las consecuencias de no ejercer ese derecho, cuáles son las obligaciones del Estado, cuáles son las obligaciones de los usuarios de los servicios de salud. Ese es el bien jurídico. ¿Sí? Entonces yo tengo una norma en concreto y sé cómo cumplir esas obligaciones. Pero cuando estoy hablando de derecho a la salud, ya ahorita, ¿qué es la discusión que debería estar, qué es la discusión en boga? Es ¿cuál es ese supuesto jurídico? Cuando hablo de salud, y por eso la definición de salud es tan importante de discusión, es ¿qué es esa consecuencia de derecho? ¿Cuáles son esas obligaciones? ¿Cuáles son esas facultades que yo puedo exigir como sujeto de derecho y que yo puedo decir ¿y a quién le exijo? ¿Sí? Cuando todavía hablo ahorita, en este momento, de derecho a la salud, todavía no lo sé en concreto. ¿Sí? Todavía no hay una respuesta a lo que es el derecho a la salud, que es lo que ahora estamos en conjunto, por lo menos aquí en un seminario que tenemos de derecho a la salud, discutiendo bastante, ¿sí? Sobre cómo darle contenido a ese derecho a la salud y que se hable ya no solamente de protección a la salud, sino ya hablemos en concreto de derecho a la salud. ¿Por qué me importa tanto la interculturalidad? Porque entonces toda esa cuestión cultural, esa cuestión ideológica entra dentro de la concepción de salud. Ya no solamente sería que me esté midiendo a través de indicadores cuántos entran a consulta, cuánto tiempo tarda una consulta, cuántos médicos existen en un centro de salud, no, sino ya esta concepción más amplia todavía de lo que es salud. La que sigue, por favor. Como conclusión, la que sigue. El derecho a la salud no debe de entenderse como el derecho a estar sano. No es eso. El derecho a la salud entra dentro de las libertades y los derechos. El derecho a la salud debe entenderse como el derecho a un disfrute de una gama de facilidades, bienes, servicios, condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel de salud. Ya es donde existe ahí la gran discusión, ¿no?, de lo que es salud. El Estado tampoco se ve obligado a garantizar la salud. ¿De qué se ve obligado el Estado?
en recaer estas facilidades o estas condiciones socioeconómicas principales como recursos para hacerlo, para hacer referencia al más alto nivel de salud. No puede garantizar que todos estemos sanos, pero sí puede garantizar estas facilidades que normalmente llamamos determinantes, ¿sí?, que proveen para poder estar sanos. El Estado tiene la obligación de proveer lo mencionado, que nosotros empezamos a llamar, o que hemos hecho una discusión que llamamos capacidades, y que se convierten probablemente en este bien jurídico que va a proteger el derecho a la salud. ¿Sí? La que sigue, por favor. El Estado no solo está obligado a la protección de la salud, que es lo que ya tenemos, sino a la capacidad de entender que la salud va muchísimo más allá de los servicios de salud. Si fuera así, si fuera solamente proveer servicios de salud, disminuye la importancia en cuestiones de prevención y promoción, porque recaemos en lo que ya vieron o lo que ya han dicho bastantes, en solo atender enfermedades. ¿Sí? ¿Qué pasa si solamente me dedico a atender enfermedades? Las cuestiones de privatización aumentan. ¿Sí? Entonces deja la salud a un libre mercado, cuando no debería ser así. Si estamos hablando que es un derecho fundamental, así como la vida, no podríamos dejar la salud a un libre mercado. ¿Sí? Entonces no tendría relación con el concepto garantista que se está tratando de manejar actualmente como salud. La que sigue, por favor. Sostener que el acceso universal a los servicios de salud es mediante la privatización es una postura regresiva que se basa solamente en una única escala de justicia. Tendríamos que entender que realmente tendríamos que responder a 3 escalas para que llamáramos justicia. Una, ¿qué se reparte y cuánto se reparte? Es decir, dinero, que es normalmente lo que hacemos, ¿sí? ¿Cuánto dinero entra a un servicio de salud? ¿Cuánto dinero sale de un servicio de salud? Pero no podríamos quedar cuando hablamos de derecho a la salud solamente en ese aspecto. Tendríamos que hablar también de qué estamos hablando cuando hablamos de salud. ¿A quién vamos a repartir esto? ¿A ciudadanías territorializadas, es decir, delimitadas geográficamente? ¿A la humanidad global? ¿A comunidades en riesgo transnacionales? ¿Sí? Y además, ¿cómo vamos a repartir? ¿Cómo se va a hacer esa representación política en la definición de estos 2 previos aspectos? ¿Quién va a definir cómo se nos va a representar? ¿Quién va a definir realmente esta concepción de salud? ¿Sí? Esta creo que es la discusión pertinente ahorita de discutir sobre salud, cuando ya hablamos de derecho a la salud. Y no tratar de no confundir los dos términos. El derecho a la protección de la salud está involucrado dentro del derecho a la salud. No podríamos decir que los servicios de salud quedan fuera, para nada. Es un pilar importantísimo, pero no es el único. Sí, no es el único en salud. Y creo que la discusión que estamos teniendo ahorita de interculturalidad está abarcando concepciones de salud. Y entonces hablar de lo que tengo como concepción de salud desde mi percepción abarca ya entonces, abarca ya el término grande, lo que estamos discutiendo en salud. Cuando hablamos de acceso a una vivienda adecuada, cuando hablamos de acceso a agua potable, cuando hablamos de acceso a un aire limpio, ¿sí? Estamos hablando de otras cuestiones y no solamente de acceso a los servicios de salud, sino de otras determinantes que son importantes y que deben estar involucradas dentro de lo que vamos a construir como derecho a la salud. ¿Sí? Muchas gracias.